Le damos como siempre la bienvenida a La Vanguardia. Como siempre es un placer estar por acá nuevamente luego de algunos días de ausencia, pero siempre tenemos presente que les debemos este espacio de charla, este espacio en el cual nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes y siempre traer temas que importan, temas que todos hablamos y fechas también que son más que importantes para celebrar, para recordar y también para reflexionar, ¿por qué no?, el porqué de ellas, el por qué nosotros nos paramos en ciertas fechas, en ciertos meses para recordar. Y estamos grabando este programa, si lo estás escuchando actualmente o si lo escuchás después más adelante como cada programa de internet, vamos a hablar hoy de septiembre, el mes de la Biblia. Pero antes de hablar de la Biblia y ver qué traemos para la charla del día de la fecha, quiero presentarles a un amigo personal, un amigo de hace unos cuantos años, un misionero, un hermano que ha servido durante años en el Uruguay y también ha tenido una capacitación internacional y respaldo también de trabajo con otros hermanos que avalan el buen trabajo que está haciendo en el Uruguay. Presento a quien me acompaña esta noche, Ignacio Flandes. Es raro decirte Ignacio, pero bueno, Ignacio Flandes, y lo voy a decir al principio, después voy a pasar a decirte Nacho por la confianza, misionero de Palabra de Vida en Uruguay. Bienvenido. Bueno, David, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá con la audiencia y de La Vanguardia y bueno, compartir este ratito juntos, ¿no? El placer es todo nuestro. Nos alegra que también estés a gusto con nosotros. Es raro estar en esta modalidad. Somos dos personas que se conocen, dos hermanos en la fe que se conocen hace un buen tiempo. Pero bueno, también aprovechando cada medio, cada instancia, cada oportunidad para servir para algo, ¿no? Que de eso sabes de sobra para la gloria de nuestro buen Dios. He mencionado que sos misionero, que sos director de Palabra de Vida en el Uruguay. Contanos un poquito a qué te dedicás, a qué te has dedicado este tiempo en este ministerio. Bien, bueno, Palabra de Vida básicamente es un ministerio que está puesto para servicio a la iglesia local. Es un ministerio que funciona en 70 países alrededor del mundo. Y bueno, en Uruguay comenzó en realidad ya hace muchos años, en 1977. Pero bueno, ha pasado por diferentes etapas, diferentes liderazgos y demás. Nosotros hace aproximadamente 15 años que estamos en el país con mi esposa. Yo soy uruguayo. Y bueno, una de las cosas que busca hacer Palabra Vida es avanzar en lo que tiene que ver con el evangelismo y el discipulado, sobre todo entre la juventud, entre los adolescentes. El lema que tenemos es que cada joven pueda escuchar el evangelio a través de un amigo, y eso involucra mucho no solamente las actividades evangelísticas, sino también la capacitación, ¿no?, de jóvenes, de adolescentes en el evangelismo, algo que es un gran desafío acá en Uruguay, ¿no? Obviamente porque Totalmente. No es un país, todos conocemos y sabemos, que tenga una apertura muy grande hacia el evangelio, una recepción extraordinaria como quizás en otras tierras, que la gente tiene avidez por escuchar, tiene ganas de escuchar el mensaje, tener charlas acerca de cosas espirituales. Obviamente que sabemos que en nuestro país es muy distinto, pero es un gran desafío. Y es lindo ver también jóvenes que van dando pasos y se van animando a esto del evangelismo, ¿no? Así que a través de diferentes actividades buscamos esto. Tremendo, tremendo lo que nos contás, y me imagino que en estos 15 años habrás visto, como en todo ministerio, de las buenas y de las malas, ¿no? ¿Cómo es en un país que ya lo has detallado, ¿no? Has comentado lo difícil que es acá y los desafíos que tiene la sociedad uruguaya como tal, pero qué sensaciones, me suena a las entrevistas a los futbolistas, ¿no? Sí. Pero qué sensaciones te han dejado estos 15 años, ni más ni menos. Bueno, es quizá, vamos a decir así, una palabra que podría describirlo quizá es como ambivalente, ¿no? Por un lado, vos ves cómo nuestra sociedad se ha ido deteriorando cada vez más, ¿no? El tema de valores, familia, quizá pensando desde mi adolescencia para acá, ya una persona que ya pasamos los 45, vamos viendo cómo la sociedad se va deteriorando. Incluso la juventud a veces, por un lado, muestra hasta cierta indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Pero por otro lado, vos ves un contraste, ¿no? Porque ves cómo entre las iglesias, sobre todo, está esas ganas y ese interés por avanzar y marcar una presencia. Y yo creo que ahora hay mucha más presencia del evangelio en las calles, en los diferentes lugares de Uruguay. Ves iglesias movilizándose y ves también, por otro lado, cierto vacío o descontento de los jóvenes que a veces
en algún caso vos ves que sí, que como dice la Escritura, ¿no? La palabra de Dios no vuelve vacía, y hay un interés en algunos jóvenes, vos lo notás, porque ya algunos han probado de todo, ¿no? Y quizás han tocado fondo, otros quizás se han decepcionado por lugares donde buscaron una trascendencia, buscaron un propósito, buscaron una razón de vida o respuestas y no las han encontrado. Entonces, cuando llegan a Dios, se dan cuenta entonces que era ahí donde ellos estaban, ¿no? Así que creo que estamos, más allá de lo difícil que ha sido para nosotros quizás como ministerio, o quizás también si nos están escuchando líderes, pastores, saben que ha sido difícil y es difícil la obra, pero no nos deja de entusiasmar ver que a pesar de todo eso Dios está obrando. Dios está haciendo lindas cosas que entusiasman y cosas que nos desafían, ¿no? A pesar de todo lo que nos rodea. Por eso decía, es algo ambivalente. Por un lado ves de las malas y las cosas y los obstáculos, pero también ves lindas oportunidades, ¿no? Así que creo que podemos estar motivados con eso. Es como un partido que se está poniendo lindo, ¿no? A Exacto. veces yo creo que como seres humanos necesitamos también de que las cosas nos cuesten, ¿no? Cuando todo es muy accesible o muy fácil, también nosotros solemos por naturaleza, por esta naturaleza caída que tenemos, no darle valor. Y cuando las cosas cuestan, aún en las cosas de Dios, también tienen ese peso de gloria, ¿no? Que decía el apóstol Pablo. Exacto. Palabra de Vida no es solamente un ministerio del Uruguay, es un ministerio internacional que gracias a Dios ha podido poner banderas, si se quiere, en varios países, ¿no? Varios de los que están escuchando. Gracias a Dios este es un programa que llega a varios lugares en toda Latinoamérica, también parte de Estados Unidos con la comunidad de habla hispana, y deben estar recordando a Palabra de Vida en sus países o en otros países que ellos tienen la posibilidad de acceder a sus contenidos, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de manera internacional en cuanto al ministerio, ¿no? ¿Cuál es el rol de Palabra de Vida de manera general? Ahora un poco más amplio, ya vimos un poco lo que es en el Uruguay, pero ¿cuál es la visión y la misión que tiene Palabra de Vida? Bien, en estos últimos años se ha estado hablando mucho de movilización, ¿sí? Del hecho de movilizarnos y buscar movilizar a iglesias locales a justamente esto del evangelismo y el discipulado. En los últimos años también Palabra de Vida ha hecho mucho compañerismo con otros ministerios. Por ejemplo, cito uno que se llama Dare to Share, que ellos se especializan en Estados Unidos y otros lugares, también para Latinoamérica se especializan en lo que es capacitación de adolescentes para que los adolescentes evangelicen a otros adolescentes. Fíjate qué interesante, ¿no? Tremendo. Y Palabra de Vida ha hecho compañerismos estratégicos con este tipo de ministerios y otros más. Y yo creo que eso está muy bueno, porque justamente lo que se busca es unir fuerzas, sumar para movilizar a la iglesia local, bueno, para que nos entusiasmemos juntos a quizás aprovechar los últimos años que tenemos antes de que el Señor venga. No sabemos, ¿no? Pero creemos que falta poco, ¿no? Y entonces aprovechar este tiempo y sobre todo motivar nosotros le decimos en Uruguay a los chiquilines, ¿no? Para que ellos ganen a sus compañeros, que nosotros no podemos entrar en un liceo, en un secundario, ellos sí, nosotros no podemos acceder quizás a sus amigos, ellos sí, y bueno, ganarles, ¿no? Que un amigo gane a su amigo para Cristo. Así que ese está haciendo a nivel internacional un poco el movimiento, ¿no? El hecho de poder movilizar iglesias, hacer contactos estratégicos, animar a líderes, animar a pastores, a sumarse, incluso ya de paso, como decimos muchas veces en Uruguay, tiro el chivo, ¿no? Sí, ¿cómo no? El 9 de noviembre se está planificando algo muy grande a nivel global, justamente con este Ministerio de Tuyer y otros más, que se llama el Día Global del Evangelismo Juvenil. O sea, lo que se busca es aquellas iglesias que estén interesadas, se inscriben pueden buscar Dare to Share o Palabra de Vida, Día Mundial del Evangelismo Global. Con esas palabras va a surgir muchas cosas en internet y pueden ingresar a esas páginas y se pueden inscribir para ser parte de esto. Y voy a decir, bueno, pero ¿qué implica para una iglesia local ser parte de este Día Mundial del Evangelismo Juvenil? Bueno, simplemente implica tener una capacitación justamente para sus adolescentes, para que sean ellos quienes ganen a otros. Eso va a venir en formato video, por ejemplo. Hay algunas cosas para que los líderes también hagan, pero después el tipo de actividad lo decide la iglesia local. O sea que es algo que es muy flexible, es algo que cada iglesia le puede poner su impronta. Hay iglesias que son muy grandes, otras que son pequeñitas, pero bueno, la idea es ese día movilizarnos. Ese sábado 9 de noviembre, movilizarnos. Esto es algo que va a pasar en Estados Unidos,
esto es algo que está pasando en Europa, esto es algo que va a pasar en Latinoamérica, esto es algo también que vamos a empezar a lanzar para Uruguay, ¿sí? El Día del Evangelismo Global Juvenil. Entonces la idea es que adolescentes, jóvenes ganen a otros adolescentes y otros jóvenes. La manera, bueno, los líderes la definen. Hay una capacitación que se hace a través de videos, que también este ministerio proporciona a las iglesias, y creo que es una linda instancia, y también es algo muy de mucho ánimo cuando los chiquilines se dan cuenta que otros chiquilines igual que ellos, otros chicos igual que ellos, están evangelizando ese mismo día, ganando a sus compañeros, ganando a sus vecinos, ganando a las personas que están alrededor, o aquellos que de repente invitan para un campeonato, un torneo de fútbol o de vóley o el deporte que quieran. Entonces, eso es un poco la estrategia. Y en cuanto a lo que está haciendo Palabra Vida a nivel mundial, el hecho de movilizar, animar a iglesias a sumarse a lo que es el evangelismo y el discipulado también. Así que ya escucharon, no hay excusa, siempre tenemos propuestas que nos capacitan, que nos dan esas herramientas de las cuales a veces no contamos o que a veces estamos desactualizados, a veces podemos mejorar, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Sabes, querido Nacho, que me hacías acordar a un invitado que tuvimos acá en La Vanguardia que nos contaba cómo le había cambiado la vida una simple invitación en su liceo para que fuera a la iglesia, ¿no? Y fue un testimonio que trajimos acá, Washington Pereira, seguramente lo recordás, claro, porque sí, lo conocemos, un abrazo para él. Y es simplemente una invitación para una actividad tal vez deportiva, de pasar bien, de estar bien, y siempre ellos cierran con una invitación a conocer a ese Jesús que me salvó a mí, que te salvó a vos, y que quiere que nosotros cumplamos con esa gran comisión, ¿no? Que es la finalidad de cada una de las actividades y de cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, ¿no? A veces nos ocupamos en tantas cosas y perdemos de foco cuál es la gran comisión, que es a fin de cuentas a lo que nos tenemos que encargar, y Palabra de Vida invierte no solamente en grandes, sino también en chicos. Así que continuando con esto, querido Nacho, hablábamos al comienzo del programa sobre el mes de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y solemos, como seres humanos, volvernos monótonos en cuanto a las fechas, ¿no? Diciembre, Navidad, Año Nuevo. Tenemos después, tirando más a finales de abril, tenemos Pascua de Resurrección, todo lo que... El resto, bueno, depende, ¿no? Depende de tus creencias. Puede ser turismo acá en el Uruguay, puede ser carnaval. Pero solemos nosotros siempre tener presente el hecho de las fechas. Y septiembre ha sido elegido mundialmente para recordarlo como el mes de la Biblia. Y queremos hablar un poquito de la importancia y de una manera bíblica, y también volcando nuestra opinión, qué nos parece, e invitarlos a ustedes desde ya, si están escuchando, que se comuniquen con nosotros respecto a este tema, ¿eh? ¿Es importante la Biblia para vos que estás escuchando? ¿Lo recordás cada septiembre? ¿Lo recordás el resto del año? Pues no solamente para recordarlo dentro de un mes. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Signo de más, 598-91-610-610, un mensajito de texto o de WhatsApp, como vos prefieras, y te comunicás con nosotros, y yo después le hago llegar tu opinión acá a nuestro amigo Nacho, para que también esté al tanto y, ¿por qué no?, te responda, ¿eh? Eso es un poquito más caro, pero lo metemos en el precio. No hay problema. Respondemos, sí. Así que, perfecto. ¿Por qué es importante la Biblia para nosotros, Nacho? Bueno, yo creo que la Biblia es importante y es importante también celebrar, ¿no? Celebrar el mes de la Biblia, y creo que aún esto de hacerlo notorio, hacerlo público, también ya es una excusa para poder hablar del libro de los libros, ¿no? Sin duda que es importante en primer lugar porque es la palabra de Dios. Creemos eso, ¿no? Que es la palabra de Dios, que no es un libro común, es un libro que está vivo, ¿sí? La Escritura, la Biblia habla acerca de sí misma, ¿no? Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, o sea que es un libro que su letra no está inerte, no está muerta, nos transmite vida, es eficaz, por lo tanto la idea ahí es que tiene energía para realizar cambios, realizar un efecto en nosotros. Y sin duda que conversando a veces con adolescentes, porque también doy clases en un colegio cristiano acá en Montevideo, no vamos a pasar el chivo, pero no, sí ya tiene su espacio acá, se puede nombrarlo tranquilamente. Bueno, está bien, el colegio Bethesda, claro, en Montevideo, y enseño educación cristiana. Y en uno de los años justamente hablamos acerca de esto: ¿por qué estudiar la Biblia? Y sin duda, en primer lugar, que es un bestseller, ¿sí? O sea, es el libro que ha sido más vendido, ¿sí?, a nivel mundial en los últimos 50 años. Y si nosotros vemos incluso la diferencia que hay
en cuanto al primer lugar que tiene la Biblia en ese ranking, la diferencia es abismal. Si la buscamos en internet, ahora exactamente no me acuerdo, pero son miles de millones de ejemplares que se han vendido en estos últimos 50 años, por lo tanto lo hace el libro más leído. Si alguien quiere saber un poco de cultura y ser alguien culto, aunque no crea en la Biblia, ya por el hecho de leer el bestseller de los últimos tiempos, creo que está acorde y es coherente, bueno, tener una lectura por lo menos de algunas páginas de la Biblia. Eso lo hace importante. Otra razón que hace importante es que la Biblia ha sido el libro más perseguido a través de la historia, ¿no? Totalmente. Si miramos la historia, vemos que ya desde el Imperio Romano, toda la persecución hacia los cristianos, hacia la Biblia, pasando por la Edad Media, la época oscurantista, y cómo incluso cierto periodo de la Iglesia Católica se perseguía a aquellos que buscaban traducir la Biblia en el idioma común de la gente, y se los trataba como herejes, y muchas veces tenían que pagar con sus vidas en la hoguera por esto, ¿no? La Biblia ha sido perseguida a lo largo del tiempo, también en la época de la razón, con pensadores que obviamente los estudiamos en el liceo y los tenemos como grandes personalidades, y sin duda sus pensamientos han ayudado mucho a la formación de la sociedad moderna, pero también en medio de sus escritos y demás vemos una gran persecución hacia la Biblia, persecución quizá más ideológica, Montesquieu, Rousseau, todas esas personas que estuvieron en la Ilustración, ¿no? Y después tenemos algunos científicos modernos, algunos que todavía siguen vivos, otros que no, pero que se han pronunciado tremendamente ateos y férreamente opositores hacia la Biblia, ¿no? Por tanto, algo que ha sido tan cuestionado, tan perseguido, algo tiene que tener, porque si no, no sería tan contradictorio el tema de su lectura, ¿no? Si es simplemente un libro, ¿no? Si es simplemente un libro, ¿qué tan peligroso, qué tan riesgoso puede ser? Y otra razón creo también de que ha cambiado millones de vidas, ¿no? Y esto tampoco es innegable, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Vos mencionabas a Washington, por ejemplo, él fue a ese lugar y escuchó de la Biblia, y a partir de ahí su vida cambió. Y cuántos quizás testimonios que han pasado por acá por La Vanguardia, que aquí en la radio también muchos han escuchado de testimonios de personas que en su contacto con la Biblia su vida comenzó un cambio, ¿no? Porque como decíamos antes, no es un libro muerto, es un libro que está vivo, creemos que es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cosas suceden. Si no, fíjense, por ejemplo, vamos a pensar simplemente en el capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Ya en el capítulo 1 vemos a un Dios que está creando, y ese Dios, para crear, no usa materia prima, digamos, no usa algo que ya estaba, sino que Él crea de la nada y simplemente utiliza su voz. Dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Después dice, dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, dijo Dios, y las cosas fueron sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, cosas suceden. Y creemos que esa voz de Dios, ese mensaje de Dios, nos quedó registrado acá en la Biblia. Tremendo, Nacho, ¿no? Pensaba también en esas preguntas que nos hacen personas que se burlan, no creen, que nos quieren rebatir los puntos, ¿no? Pero una de las cosas que llama la atención para las personas que no creen en la Biblia, que no creen obviamente en Dios, sobre su autoría, ¿no? Hay un montón de autores que se confabulan a lo largo de la historia para tener una coherencia de tapa a tapa que da miedo, ¿no? Ni el mejor guionista puede lograr eso. No, exactamente. Mira, justamente en estos días escuchaba una charla de un profesor de literatura. No solamente él es profesor en un establecimiento educativo, sino que él es profesor de profesores. O sea, él enseña literatura a docentes que se están formando. Y él hablaba acerca de la Biblia como un macro relato, porque es un texto, pero que está formado por microtextos, o sea, por muchos textos individuales y pequeños, algunos de ellos en extensión. Pero lo interesante es que este macrotexto o este macro relato se lee como uno solo. Y lo que decías vos, ¿no? Vos lo lees de principio a fin y tiene una coherencia que es increíble y es poco factible. Prácticamente diríamos que es imposible que esto tenga tal coherencia siendo simplemente un invento humano. Aparte, está documentado y no se puede negar tampoco el hecho de que desde el primer libro de la Biblia hasta el último han pasado aproximadamente 1500 años, o sea, no se puede sostener en el tiempo una igualdad de pensamiento, una igualdad en cuanto a
al objetivo que se quiere buscar, si esto es simplemente una invención humana, como muchas veces algunos sostienen, que bueno, la Biblia solamente la escribieron hombres. Es imposible en 1500 años, con diferentes culturas, diferentes países, diferentes formaciones de las personas, porque incluso dentro de los autores de la Biblia tenemos personas que fueron formados en la corte de Egipto, como Moisés, que nos escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos personas tan humildes como un pastor de ovejas, que era David, que luego llega a ser un rey. Tenemos personas que tuvieron que huir, que ser perseguidos, y en medio de esas persecuciones, en medio de esos miedos, en medio de esas aflicciones, terminan igualmente escribiendo la Biblia, y tenemos un conjunto de libros que realmente asombra la coherencia, la unidad que tienen entre ellos, hablando de un mismo mensaje, ¿no? Que es el amor de Dios por el ser humano. Y cómo ese amor se plasma, se muestra a través de la persona de su Hijo, que es Jesucristo. Y por eso decimos los cristianos que no venimos a hablar de una religión, venimos a hablar de una persona. Te queremos proponer el hecho de que tu vida pueda cambiar por el contacto, entrar en conexión con una persona, y es Jesús, aquel que vivió entre nosotros como un ser humano común y corriente, a cual muchos tocaron, vieron, escucharon, abrazaron, pero era Dios encarnado en una persona. Y ese hombre mostró a través de diferentes maneras que era el Dios que se anunciaba, por ejemplo, a los judíos en el Antiguo Testamento que iba a venir, a través de sus milagros, a través de su enseñanza, a través de su vida que era sin pecado. Pero a pesar de todo esto, como está en el ADN del ser humano, ¿no? El rechazo hacia Dios. Muchos de los líderes religiosos dijeron, no te queremos, porque dice la Biblia que Jesús, como la luz, alumbraba sus obras, que sus obras eran malas. Ellos prefirieron estar en tinieblas. Y esto a veces nos tenemos que preguntar, ¿no? Quizá acá hay un querido oyente que nos está escuchando y no cree mucho en estas cosas y dice, bueno, pero ¿por qué te molesta tanto la Biblia? Porque lamentablemente nosotros preferimos muchas veces las tinieblas, nuestro vivir independiente de Dios, sin un ser a quien tengamos que rendirle cuenta, sin tener que dar razón de por qué o cómo tomo mis decisiones y vivo mi vida. Pero Dios nos dice, hay un ser al cual un día daremos cuenta, y ese es el mismo, ¿no? Y por eso Jesús vino a alumbrar la manera en que vivimos y decirnos, tenés que cambiar, pero solo no podés. Por eso vine yo, ¿no? Y Él vino justamente a limpiar nuestros pecados, a solucionar el gran problema en que nos metimos desde Adán y Eva, y lo tuvo que hacer obviamente a través de dar su vida, de entregar su vida en la cruz, ¿no? Por todos nosotros. Hablando de alumbrar, ¿no? El salmista dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Y Exacto. es precisamente el tema del que estamos hablando. Mientras te escuchaba hablar, querido Nacho, pensaba en la definición de mitos y leyendas, que de por sí es la alteración del relato, ¿no? Del boca en boca, de generación en generación, y es algo que distingue a la Biblia de mitos y leyendas conocidas históricamente y que trascienden imperios, culturas, son las verdades inalterables. Siempre hay un mensaje que se mantiene, a pesar del autor, a pesar de la cultura, a pesar de la lengua. Es impresionante cómo las bases bíblicas, esas verdades que no se alteran ante nada, se mantienen a lo largo del tiempo. Y es un poco lo que vos nos contabas, ¿no? Sí, y es impresionante porque aún aquel que no cree tenemos que todos pensar que nuestra sociedad moderna, a pesar de cómo hablamos antes, se ha desviado y ha perdido muchos valores, pero en su fundamento, en su base, nuestra sociedad está fundamentada sobre las ideas judeocristianas, ¿no? El hecho del valor del hombre, la trascendencia y la libertad que el hombre debe tener para ejercer su vida, la integridad, la libertad de decisión, son todas cosas que vemos en la Biblia y que la Biblia defiende. Obviamente, después tendremos que dar cuenta ante nuestro Creador, pero defiende el hecho de que cada ser humano puede optar y tener tomar sus decisiones, ¿no? Y por otro lado vemos otras culturas no fundamentadas sobre estas bases, que las vemos con autoritarismo, con cortando libertades, y ahí nos damos cuenta, ¿no? La diferencia y aún cuán positivo y cuán bueno es para nuestra sociedad esto, ¿no? Y cómo las democracias se han apoyado en su origen, ¿no? Sobre lo que enseña la Biblia, ¿no? Los valores bíblicos. Hoy justamente escuchaba, hablando de eso que bien traes acá al programa, un comentario de un hermano que decía, ¿no? Si la palabra de Dios no es real, si Dios no existe, ¿qué nos impide comportarnos como con un ideal esperado?
¿Por Exacto. qué no voy y entro a un banco y tomo todo el dinero y vivo la vida que quiero vivir? ¿Por qué me gusta vivir, a la mayoría obviamente, pero por qué nos gusta vivir con reglas? ¿Por qué tenemos leyes como sociedad? Porque hay cosas que sé que no puedo hacer. ¿Quién es el otro para decirme por qué no lo puedo hacer? Porque hay algo interno que nos dice que necesitamos de orden, Ujú. que nos dice que necesitamos de jerarquías, que nos dice que necesitamos de reconocer que hay alguien que está por encima de todos. Y ese es un gran puntapié para empezar a hablar de lo que es la Biblia y ese enfoque espiritual que siempre nos trae, ¿no? Exacto. Y mira, la Biblia no ha perdido vigencia. Yo creo que hoy más que nunca aquellos que somos cristianos debemos transmitir a aquellos que quizás nos piden razón de nuestra fe, ¿no? Como dice la Escritura, ¿por qué creemos y por qué no ha pasado de moda, ¿no? La Biblia? La Biblia no ha pasado de moda por lo que nos dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, lo tengo acá adelante, lo quisiera leer, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice que algunas partes, como a veces muchos también atacan a la Biblia, sino que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? O sea que la Biblia habla acerca de sí misma como que es útil, ¿no? Todavía la Biblia en nuestra sociedad moderna es útil, nos ayuda, es necesaria, ¿sí? En primer lugar porque es inspirada por Dios, ¿no? La idea ahí de inspirada nos habla de que es soplada. Uno a veces tiene la idea como de la inspiración como algo que Para adentro. para adentro, ¿no? Pero el concepto aquí de inspiración es hacia afuera, ¿no? Dios, de su voz, como la que hablábamos antes, exterioriza su mente, su corazón, ¿sí? Y queda plasmado por hombres que movidos, dice la Biblia de sí misma, por el Espíritu Santo de Dios, movida por Dios mismo, sin velar, sin eliminar la parte humana, porque muchas veces vemos a los hombres que escribieron la Biblia colocando de sus sentimientos o sus pensamientos o trayendo sus experiencias a lo que van escribiendo, pero Dios cuidó de que no hubiera ningún error y que lo que ellos terminan poniendo es lo que Dios quería y es lo que está registrado para nosotros, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia y lee otros escritos quizá de la misma época, escritos de otras personas, se da cuenta que hay una gran diferencia. Esto trae, la Biblia tiene en sí misma, como hablábamos antes, vida, ¿no? Algo que nos lleva al corazón a pensar, esto sí viene de Dios, ¿no? Y dice así, de sí misma que es útil, ¿no? Y es útil para, nos dice en primer lugar, para enseñar, para mostrar cuál es el camino en el cual debemos andar. Y si miramos, la Biblia obviamente nos habla, por ejemplo, cómo deben ser nuestras amistades. La Biblia nos habla acerca de cómo debo ser una persona en la sociedad. Nos habla acerca de cómo debemos ser como hijos, cómo debemos ser como padres. Nos da instrucciones acerca de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si pensamos en la amistad, la Biblia habla de la amistad. Si pensamos en cosas tan importantes para el ser humano como de repente la pareja, también nos habla de la pareja y las relaciones humanas. Nos habla de un sinfín de cosas, del uso del dinero, de cómo administrarme en la vida. Hay un montón de cosas de las cuales la Biblia nos aconseja. Por eso dice, es útil para enseñar. Muchas veces el hombre vive la vida como si no supiera cómo vivirla, ¿no? Y obviamente que tenemos en la Escritura el manual, ¿no? En la Totalmente. Biblia el manual de vida. Eso es la primera cosa, ¿no? Nos enseña. Después, si pensamos en esto como un camino, ¿no? La imagen mental que siempre me hace este versículo es de que si uno transita su vida y la vida es como un camino, bueno, me enseña cuál es el mejor camino. Pero también me reprende, que la siguiente palabra, la Biblia me avisa, me dice, te estás yendo del camino, ¿no? Entonces, es ese llamado de atención. Nacho, esto no está bien. ¿Y cuántas veces la Biblia no nos ha librado de peores decisiones en momentos donde estamos empezando a descarriarnos, a desviarnos de la verdad, desviarnos de lo correcto conforme a Dios, ¿no? Entonces nos reprende, nos mueve un poquito para que regresemos al camino. Por eso dice, útil también para corregir, para que nos enderecemos en lo que está bien, ¿no? Y esto también me hace pensar de que si quizás hay algún oyente que se ha alejado por un tiempo, Dios es un Dios que da oportunidades y a través de la Biblia te quiere llevar de vuelta al camino, te quiere corregir. Y qué bueno sería que tomes tiempo con Dios y con su palabra, si esa es tu situación, para regresar al Señor. Y qué importante esto, Nacho, permitime Sí. aportar esto, ¿no? Porque la Biblia
uno de sus tantas funciones y nombres, es una espada, ¿no? De dos filos. Y a veces las personas que nos pueden estar escuchando tengan pasado de iglesia, estén apartadas o nunca se hayan querido animar, a veces han sido víctimas de una mala interpretación de la Biblia, ¿no? No han sido consolados, no han sido comprendidos, no han sido tratados con ese amor que vos bien decís que tiene Dios, ¿no? Y si bien la palabra de Dios es poderosa, si bien la palabra de Dios es la que cambia las vidas, muchas veces tenemos que aprender a distinguir cuando alguien está haciendo un uso natural y dejando que el Espíritu Santo sea el que influencie el corazón de la persona y no simplemente una interpretación privada como también se nos exhorta, ¿no? Qué importante es utilizarla de tal manera que seamos simplemente instrumentos y que sea Dios mismo el que guíe nuestras palabras a través de ella. Sí, sin duda, sin duda. Y lamentablemente también personas que han decidido de repente no creer o que se han alejado justamente por lo que vos decís, ¿no? Creo que a veces se ha hecho en algunos momentos o por algunos grupos o personas un uso indebido de la escritura, ¿no? Como algo que se puede utilizar para manipular a las personas. Claro. Y es todo lo contrario a lo que Dios espera a través de su palabra, ¿no? Jesús mismo también cuando vino a pelear contra esto, ¿no? Condenó, obviamente, esto mismo que estaba pasando por líderes religiosos, ¿no? Ezequiel 34 que nos habla acerca de eso, de los pastores malvados, ¿no? Y hace una analogía ahí Jesús, ya después en Juan 10, y presentándose él como el buen pastor, ¿no? Y qué importancia es que si nosotros estamos en el liderazgo o si estamos siguiendo a un liderazgo, o sea, vamos a interpretar de que utiliza bien la palabra de Dios y no para una ganancia personal, no para una posición, sino justamente para servir y para mostrar amor a aquellos que le siguen, ¿no? Así que es importantísimo esto, ¿no? Cómo utilizamos también la palabra de Dios en el servicio, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo llegando rumbo al final de este programa y para dejarlos con las ganas de seguir escuchando a nuestro invitadísimo Nacho Flandes, tenemos una invitación para hacerles, ¿no, Nacho? Sí, exactamente. Bueno, justamente para celebrar el mes de la Biblia, Palabra de Vida Uruguay lo que ha hecho es organizar una conferencia bíblica que va a desarrollarse esta semana, este fin de semana acá en Montevideo, el viernes 6 a las 20 horas y el sábado 7, el sábado tenemos 2 reuniones, una que va a ser a las 18 horas y otra a las 20 horas, o sea que termina más o menos, va a ser el sábado de 18 a 19:30 más o menos, un intervalo de una media hora, y tenemos la segunda reunión, donde vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de presentar algunos recursos también que tienen que ver con la Biblia, que no solamente desarrolla Palabra de Vida, también hemos invitado a otros ministerios para que puedan mostrarnos qué recursos tenemos disponibles también para las iglesias locales. Y después estamos invitando a un hermano que viene desde Argentina. Palabra de Vida Argentina tiene un instituto muy grande en una ciudad que se llama San Miguel del Monte, que está a las afueras de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es un campus, funciona allí un seminario bíblico con chicos de diferentes partes de Sudamérica y de otras partes del mundo. Y uno de los profesores es el que va a venir a enseñar aquí en esta conferencia. Su nombre es Guillermo Monchau. Él tiene un doctorado en teología. Él enseña varias materias en el instituto, pero una de las que enseña es bibliología, o sea que él enseña sobre la doctrina justamente de la Biblia. Nos pareció oportuno traerlo, porque sin duda creo que nos va a enriquecer, no solamente desde el punto de vista teológico, porque no es la idea hacer una clase magistral de esto, sino sí darnos algunas bases, repasar algunas cosas que la Escritura habla acerca de, por ejemplo, la inspiración de la Biblia, lo que implica también la revelación, la iluminación. También nos va a hablar un poquito acerca de cómo nos llegó a nosotros la Biblia, por qué pensamos que la Biblia no tiene errores, sino que es un libro inerrante, que la inerrancia de la Biblia también es una doctrina que hoy por hoy se está atacando mucho para avalar ciertas ideologías modernas como algo que está bien y que deberíamos tolerar y aprobar en las iglesias. Entonces creo que va a ser un tiempo muy enriquecedor para nosotros, pero no solamente va a quedar la idea y la oración, no es solamente que quede en algo formativo, algo simplemente de información, mejor dicho, sino que sea algo que también apele a nuestro ser, ¿no? Al hecho de que nos desafíe en nuestra vida práctica.
a amar, a profundizar en la Escritura, a hablar de la Biblia también a otros. Así que ese es el desafío para este fin de semana de esta conferencia bíblica, que justamente el título de la conferencia es El libro que nunca pasa de moda. ¿Sí? Esa es la Biblia, el libro que nunca pasa de moda. Así que los esperamos aquellos que estén por Montevideo, viernes 6, 20 horas, sábado 7, 18 y 20 horas. También a través de nuestro canal de YouTube se va a transmitir esta conferencia. Perfecto. Palabra de Vida UI, ¿sí? De Uruguay, Palabra de Vida UI. Así que si estás afuera de Uruguay o en el interior, también la puedes seguir. Ahí va a estar siendo transmitida. Perfecto. Las personas que estén escuchando, yo ya te iba a decir, ¿qué haces con Latinoamérica después? Me llaman a mí y yo los voy a derivar contigo. Pero va a estar el material, va a estar todas las charlas que va a traer este hermano Guillermo, para que, para todos los que quieran profundizar un poquito más y saber más de este tema que nunca pasa de moda y que siempre tenemos que estar actualizándonos. Otra de las cosas, podríamos estar horas mencionando todo lo que nos da la Biblia, ¿no, querido Nacho? Así es. Pero otra de las cosas que también nos da la Biblia es que por más que volvamos a ella, por más que nosotros creamos que sabemos mucho de un tema, cada vez que nosotros escuchamos y ella esté en el medio, algo nos vamos a llevar. Hay algo nuevo. Es un tesoro inagotable, ¿no? Así totalmente. Es la Biblia. Es como una mina, totalmente. Una mina de oro. Bueno, agradecerte por que te hayas pegado una vueltita por acá, por La Vanguardia. Siempre hemos hablado a lo largo de los años y qué bueno es empezar con este puntapié para empezar a arrimarse para estos lados y empezar también, que es parte de la función de La Vanguardia, de su creación, digámosle así, de este proyecto, también acercar a los ministerios, ¿no? Qué bueno es usar los micrófonos de una manera responsable, usar los medios de comunicación, difundir las cosas que valen la pena y que realmente cambian vidas y bendicen a otros. Así que, más que invitado, Palabra de Vida Internacional y puntualmente Palabra de Vida Uruguay, con su director hoy presente acá. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, David. La verdad que es una bendición poder estar acá para nosotros y, oramos para que el Señor nos ayude, ¿no? A seguir siendo de bendición a nuestro pueblo, a nuestro país y a aquellos que Dios ponga también en nuestro camino. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Amén, amén. Y oramos por eso y los bendecimos en esa buena labor. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Ya saben que si quieren información de este evento, también el que mencionaste en noviembre, capaz que alguno quiso anotar, se contactan con nosotros y nosotros al privado, al número de WhatsApp o también a nuestro Instagram, La Vanguardia-RTM. También les pasamos toda la información que ustedes quieran y deseen. Que pasen muy, pero muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia-RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.